La juventud anhela conocer las propuestas de cara a las próximas elecciones generales del 5 de mayo. Se trata de Voto Joven, esa alternativa entre jóvenes de 18 a 35 años que representan más de 1 millón de electores que tendrán una importante decisión. En estos momentos nos acompaña el candidato a la vicepresidencia por libre postulación y compañero de fórmula de Maribel Gordón, Richard Morales. Señor Richard, bienvenido, Benita. Muchísimas gracias por esas cifras tan importantes que nos acabas de brindar. Voto Joven, un espacio para los jóvenes. Y quisiera empezar con una materia pendiente a nivel de importancia para la juventud. Hablamos de educación. ¿Qué cambiaría a nivel de educación la nómina Gordón Morales versus lo que ya se ha planteado tanto en este gobierno como en los anteriores? ¿Cómo cambiaría el modelo educativo si ustedes llegaran al poder? Bienvenido. Ante todo, muchas gracias César, Benita, por la oportunidad de compartir este espacio con ustedes y todos los que nos sintonizan. Nosotros estamos planteando una educación transformadora, una educación para el estudiante y la sociedad que aspiramos tener. No es una educación que esté anclada en lo que existe o en el pasado, sino una que tiene visión de futuro. Esto implica una educación que debe tener como principio que nos permita desarrollar libremente nuestras potencialidades. Pudiéramos hablar de una educación para la libertad, que no haya un molde que encuadra a los estudiantes según algún tipo de imagen preestablecida de lo que debe ser un estudiante, de lo que debe ser un joven. Y en la medida que logramos convertir la educación en ese instrumento liberador de las potencialidades humanas, tendremos una sociedad que puede captar y desarrollar todas esas capacidades latentes que existen entre los panameños, pero que hoy en día se encuentran truncadas, que chocan con las barreras de un sistema educativo que no los deja hacer, no los deja realizarse plenamente. Y ahí yo diría, bueno, ¿cuál es la principal barrera? La barrera inicial en la educación plantearía que es la desigualdad. Una desigualdad que impide que todos los jóvenes puedan ejercer la educación como un derecho y que la educación se ha ido volviendo cada vez más un privilegio de quien pueda pagarla, es decir, la educación como una mercancía. Y estamos planteando en esta visión de la educación como un derecho humano que tengamos un sistema público universal de educación que garantice la gratuidad de forma absoluta, de forma completa. Esto significa no tanto que le estás entregando un dinero a la familia, sino que tú estás asegurándote que todo estudiante, sin importar qué tan pobre sea el hogar del que venga, tenga acceso a transporte, alimentación, tecnología, cultura, deporte, útiles. Es decir, que no hay una restricción en cuanto a los ingresos, porque si uno ve la data, uno se da cuenta que un estudiante que viene del 20% de los hogares con menos ingresos solo promedia 5 años de educación. 20% con más ingresos promedia 14 años de educación. Una diferencia abismal entre cuánto puedes estudiar. Y uno ve tasa de deserción en el 12º año o cuántos estudiantes terminan la media, se gradúan del 12º, eso es aproximadamente un 38%. Es decir, la mayoría de todos los estudiantes no terminan la media y solo 1 de cada 10 se gradúa de la universidad. Sin embargo, señor Morales, hay una realidad que tal vez esté provocando que muchos estudiantes no puedan culminar o avanzar en su camino educativo, y es la infraestructura. Precisamente conversamos con jóvenes en las calles que nos han manifestado su preocupación en materia de educación. Escuchemos. Me gustaría saber cómo mejorar las condiciones en las escuelas públicas de Panamá también. Tiene que establecerse prácticamente de manera inmediata un plan de construcción de nuevos planteles, de nuevas instalaciones educativas de primer mundo. Panamá ha tenido el presupuesto para invertir en instalaciones que no tengan nada que envidiarle a las mejores escuelas de Japón, de China, de Francia, de Canadá. Es decir, hemos tenido el presupuesto, hemos preferido los gobiernos han preferido despilfarrarlo en cintas costeras y otros tipos de proyectos que a fin de cuentas no resuelven una necesidad puntual del pueblo. Y seguimos teniendo planteles prácticamente de mediados del siglo XX. Y esto implica que necesitamos planteles que cada uno cuente con
no solamente tecnología, sino lo más obvio, tienes que tener acceso a agua potable y electricidad. Uno ve que que aproximadamente solo el 50% de los planteles reúnen estos requisitos básicos de que tenga acceso a agua, tenga acceso a energía, tenga acceso a internet. En muchas escuelas, por ejemplo, dentro de las estadísticas pareciera que tuvieran internet, pero en verdad lo que tiene internet es la oficina de la directora o algo por el estilo. Es decir, no tienen verdaderamente las condiciones para clases en el siglo XXI. Pero además, un plantel de primera, un plantel moderno debe tener instalaciones deportivas y instalaciones culturales y artísticas. Esto no debería ser una odisea que un estudiante diga: yo voy a practicar natación en mi escuela, yo voy a practicar baloncesto, yo voy a practicar lucha grecorromana, olímpica, o que tengamos los instrumentos y equipos para que los jóvenes aprendan, por decir algo, programación, o que los jóvenes puedan, por ejemplo, aprender a tocar distintos instrumentos musicales o el teatro. Es decir, toda escuela debe tener instalaciones que reúnan estos requisitos. ¿Trabajarían sobre las escuelas que ya existen o implementarían o propondrían una construcción de más planteles, o ya van a trabajar y mejorar las que ya existen? Habría que hacer un análisis caso por caso, es decir, un análisis técnico sobre criterios objetivos, cuáles planteles son rescatables, que tú digas: esta infraestructura se puede adecuar, se puede ampliar, se puede mejorar. Eso, y hay infraestructura que es infraestructura que ya se ha deteriorado a tal punto, o por otra serie de circunstancias no pueda ser adecuada a las exigencias de un proceso educativo pleno. Tomando en cuenta, por ejemplo, un problema que tienen muchas de las escuelas es la saturación, demasiados estudiantes por plantel, por salón. Y ahí también viene otro criterio que es importante en esto y algo que es medular al plan para la vida digna: es planificación. Así que además de planificar en función de criterios objetivos, también tienes que planificar en función de población y trayectoria de crecimiento de población. Tú tienes que decir a dónde están los centros poblacionales en Panamá, dónde se concentra la población, a dónde hay que invertir. Es muy obvio, por ejemplo, que hay un déficit tremendísimo en Panamá Norte, en Panamá Oeste, en Panamá Este, y que tienes un movimiento de estudiantes al centro de la ciudad, hacia planteles, lo que te genera otros problemas de congestión en el transporte. Hay que planificar en función de, y cuando uno dice en función del futuro, además de esas trayectorias de crecimiento de la población, implica si queremos desarrollar polos de desarrollo en Panamá, que se desarrolle actividad productiva en el norte, en el este, que no sea todo en el centro de la ciudad, también implicaría cómo tenemos los planteles adecuados a ese futuro que se está proyectando y hacia el cual estamos trabajando. Ahora pasemos un poco a esa parte del sector turismo. Vemos a muchos jóvenes en sus redes sociales promoviendo diferentes destinos. Eso también promueven sus provincias y eso también es parte como de la generación de empleos, de un mecanismo que ellos puedan también promocionar lo bello de todas sus provincias. Pero ellos se consideran que están completamente olvidados. Escuchemos parte de los que nos comentaron en las calles. Sí, el turismo pues hoy en día está bastante lo que es olvidado, y pues jóvenes como yo somos los que intentamos promoverlo a través de nuestras redes sociales. Y pues mi pregunta es: ¿cuál sería una estrategia para mejorarlo y qué haría usted pues en este caso? Anhelamos jóvenes que desean que la parte gubernamental esté presente. ¿Cuáles serían las propuestas? Por un lado, es claro que en la medida que vayamos a desarrollar turismo, y yo enfatizaría, no el turismo que se promueve desde los gobiernos en la actualidad, que es el turismo de centro de convenciones, el turismo de resorts y de hoteles todo incluido, donde la idea es agarrar a un turista y encerrarlo en el centro comercial o en el resort. Planteamos un turismo cultural, un turismo histórico, un turismo ecológico, es decir, un turismo que aproveche esa realidad rica, singular, diversa panameña. Ahora, eso implica que si queremos desarrollar ese turismo, tenemos que adecuar los conocimientos, la formación a ello. Ahí viene la necesidad de esta transformación curricular, innovadora en función del país que queremos construir, y en este caso del turismo. Y además eso implicaría que tú tienes que hacer la inversión necesaria en la infraestructura para que ese tipo de turismo cultural, histórico, ecológico pueda potenciarse y aprovecharse. ¿A dónde entrarían los jóvenes ahí? Que es a lo que va la pregunta. Nosotros promoveríamos
esquemas cooperativos, el turismo cooperativo, que si tú tienes jóvenes que viven en una localidad en particular, antes de que eso lo asuma una empresa transnacional X, que el gobierno, o el Estado más bien, cree las condiciones para que la juventud y la propia comunidad pueda organizarse y sea ella la que está ofreciendo los propios servicios. Por decir algo, si tú ves a un lugar como Isla Colón o Boquete, muchas veces la propia comunidad está excluida de los negocios que ahí se desarrollan. La idea es, crear las condiciones para que la propia comunidad y los jóvenes en este caso sean quienes están prestando los servicios, y así también la riqueza se crea en la comunidad y no se genera este efecto de segregación, donde tú ves que los barrios y comunidades alrededor de los polos turísticos viven en la pobreza, mientras los turistas casi que están encerrados detrás de altas murallas. El cooperativismo, el asociativismo es un mecanismo que se puede utilizar, y eso permite que los jóvenes no sean solo trabajadores del turismo, sino que sean propietarios de la riqueza que se está creando de las empresas. Se interpreta como plazas de empleos porque, y me atrevo a decir que desde pandemia, esta iniciativa de tomo mi celular, voy a algún destino, lo doy a conocer, ha ido tomando fuerza, y prácticamente profesionales del turismo han surgido solo a través de sus redes sociales. ¿Cómo integrar esta juventud que ya, digamos, ha migrado por completo a lo digital a una infraestructura un poco más física, más destinada a crear lo que usted mencionaba, una infraestructura ya más definida y con varias opciones a nivel de plazas de empleo? Aquí viene la parte de la política pública, la parte estatal es fundamental, porque si los destinos turísticos están en el abandono, si no están trazados, si esas rutas no existen, mucho depende del ingenio o la capacidad que tiene el propio joven o quien está en el sector turismo de ver cómo logra o cómo se las ingenia para crear un servicio o una experiencia para ese turista. Pero eso es difícil si te encuentras con infraestructura deteriorada, si las calles, la basura, la comida no reúne las condiciones que requiere un turista. Así que tú requieres que efectivamente se genera una política pública de turismo, un plan de turismo, que en Panamá, en realidad sí hay un plan de turismo, pero se ignora, y que tú tengas dentro de ese plan, tú insertes a los jóvenes y que tú insertes tanto a los emprendedores individuales como los que busquen como emprendedores asociarse dentro de estas estructuras cooperativas. Y en la medida que sean modernas, te implicaría que esa asociatividad pueda darse incluso de manera digital. Es decir, que aquellos que están organizados como emprendedores o trabajadores del turismo que han entrado en el sector de manera independiente o se han preparado, puedan organizarse con otras personas en el sector, conectarse digitalmente, y que incluso la información sobre las visitas, qué quieren los visitantes, se esté compartiendo y procesando digitalmente. Esto es algo, por usar un ejemplo, parques de diversiones en otros países lo hacen. Tú llegas al parque, ellos van procesando tu información, cuánto tiempo se demora la gente en cada lugar, qué quiere la gente en este lugar, qué no le gustó. Tú manejas eso y que tú puedas tener retroalimentación. Eso, hoy le llamarían a eso, así como hablan de ciudades inteligentes o smart cities, sería turismo inteligente, que tú estés usando la data para adaptar tus servicios a lo que busca el turista, pero que quienes están haciendo esas adaptaciones sean los propios jóvenes. Por la medida que una cualidad que tienen los jóvenes hoy en día es el manejo de la tecnología. Quiere decir que entra la posibilidad dentro del gobierno que se incluyan esos jóvenes. Vamos a hablar un poquito, sí, del desempleo, que está 54%, una cifra bastante alta que está atacando, y eso es la realidad de nuestro país. Pero sin embargo, esa propuesta turística la ve el gobierno como, de llegar al gobierno, como una pasantía, como ese mecanismo para que los jóvenes entren y agarren experiencia y puedan promover el turismo. Ahí viene y enfatizo nuevamente la importancia de la planificación, y que eso permita establecer cuánto estamos invirtiendo en el turismo, cuánto está creciendo, cuánta fuerza de trabajo, mano de obra nueva, joven puede incorporar. Porque efectivamente el principal problema que enfrentan los jóvenes hoy en día es el desempleo. Como bien indicas, entre todo el desempleo el 54% es de jóvenes. Eso obliga a muchos a tener que entrar en la economía informal, que en muchos casos es de la supervivencia o de la precariedad. Y ahí viene la importancia esa de
enfocarse en planificar para futuro pensando en los intereses del país, porque lo que ha predominado, porque un sector puntualmente como el turismo no ha logrado desarrollarse plenamente, porque lo que ha tendido a prevalecer son los intereses de aquellos que prefieren un modelo de turismo, este modelo de turismo de enclave, yo le diría, ¿no? Los dueños de las grandes cadenas de resorts, de hoteles, de centros comerciales, y no nos permite ese turismo donde la riqueza se queda en las comunidades, en los emprendedores, en los trabajadores del turismo de base. Y vemos, por ejemplo, la legislación de exoneraciones muchas veces va dirigida al negocio de la construcción de los hoteles y demás, y no al mismo turismo. Es decir, es turismo disfrazado como negocio inmobiliario. Y por eso el turismo en Panamá no se ha podido desarrollar. Un ejemplo extremo sería como México e Italia, pero tampoco ni siquiera como Costa Rica, que está aquí al lado. Hay quienes tal vez duden que el fuerte de Panamá pueda ser exclusivamente el turismo. ¿Ustedes planean un modelo económico enfocado solo en el turismo, o qué otras áreas pretenden abordar para hacer de Panamá una economía pues mucho más poderosa tal vez de la que ya contamos en la región? Mientras más desarrollada es una economía, más diversificada. Es decir, la diversificación es una señal de desarrollo en una economía. Las economías monoproductivas, en el sentido de que se concentran en un solo bien o un solo servicio, tienden a ser economías subdesarrolladas, pobres, del atraso. El turismo es un sector que hay que desarrollar, turismo histórico, turismo cultural, turismo ecológico, y ojo, esto no excluye que siga habiendo ese turismo de centros de convenciones y ese turismo de centros comerciales, ¿no? Ese turismo puede coexistir con el otro, ¿no? Pero no priorizarlo. Ahora, una economía diversificada implicaría que hay que desarrollar otros sectores de la economía, y dentro de esa diversificación el sector más importante, y particularmente el más importante a la hora de generar empleos para los jóvenes, sería la industria, la industrialización de Panamá. Eso requiere que Panamá invierta en conocimiento, en ciencia y tecnología. Panamá invierte en la actualidad 0.13% de su PIB. Si quitas el Smithsonian, que es una institución estadounidense, 0.08% del PIB, que es prácticamente nada. Panamá no invierte en ciencia, y tampoco, ni el sector privado ni el sector público está invirtiendo. Tenemos que invertir en conocimiento, eso se puede hacer de diversas formas, transferencias tecnológicas o simplemente semilleros de innovación. Hay distintos esquemas de los cuales podemos aprender en otros países, y usar eso en la industria. Porque cuando tú industrializas, tú dejas de crear solo trabajos precarios, es decir, el trabajo momentáneo, coyuntural, temporal, donde no puedes escalar, ¿no? Cuando tú empiezas a invertir en industria, implica que vas a producir con valor agregado, implica que estás generando trabajo bien pagado, digno, con cierta estabilidad que te permita ir creciendo. Así que estamos apostando a industrializar a sectores de punta, sectores de tecnología, y cómo estratégicamente logras un país, logra insertándose en las cadenas de valor a nivel global y mundial. Cuando digo cadenas de valor, para explicar, es el hecho de que para producir un bien o un servicio hay varios eslabones, varias empresas, desde la extracción de la materia prima hasta la oferta final del servicio. Tú quieres insertarte en la parte más elevada o más compleja de esa cadena, porque la parte menos compleja, ¿cuál es? Sacando el mineral del suelo o sacando el producto agropecuario del suelo, etcétera. Tú quieres estar en las partes que requieren más tecnología, más especialización, porque esa genera más riqueza, capturas más valor de toda la cadena. Panamá tiene que insertarse estratégicamente cada vez más arriba, y eso permita que jóvenes que quieran también especializarse en sectores de conocimiento, de alta tecnología, puedan ir incorporándose ahí. Así que parte de esto tiene que ver con una visión de desarrollo, de planificación hacia el futuro, y que eso vaya abriendo las puertas a que hacia los jóvenes puedan entrar. Eso implica también una economía más diversificada, para que no solo sea turismo, sino sea industria, agroindustria, biotecnología, es decir, todos estos campos del presente y del futuro que puedan permitir a los jóvenes desarrollar sus potencialidades y tener futuro. Bueno, señor Richard, se nos acabó el tiempo, desafortunadamente. Nos gustaría que le dé un mensaje a los jóvenes que nos están viendo en estos momentos, un mensaje final de cara ya a las elecciones. Que no le crean a nadie que les diga que el cambio es imposible, que este país no puede cambiar, que tenemos que conformarnos con lo que ha existido históricamente, que la desigualdad, que la pobreza, que la corrupción son una inevitabilidad. Eso es falso.
los seres humanos, los panameños, tenemos la capacidad de levantarnos y de construir un mejor país, un país moderno, un país solidario, un país sostenible, un país soberano, donde las decisiones las tomamos nosotros y no capitales extranjeros, nosotros los panameños de manera democrática. Creamos en la posibilidad de este país y manos a la obra y transformemos ese país de vida digna en una realidad. Muchísimas gracias y precisamente esto es Voto Joven, un espacio donde usted puede conocer las propuestas y el 5 de mayo vaya preparado y con conocimiento de causa de a quién le va a emitir el voto. Muchísimas gracias por la sintonía. Será hasta la próxima.